Soy el Dr. Max Gray, yo soy ortopedista y hoy estoy aquí en el Congreso de Turismo Médico que se está organizando en esta bella ciudad de Puerto Vallarta. Es un evento donde se reúnen médicos, facilitadores, hospitales para hablar sobre el tema de turismo médico que nos compete a todos. Vallarta y México tienen mucha posibilidad de ofertarse a nivel internacional porque tenemos médicos y hospitales de calidad en donde pueden venir y atenderse con toda confianza. Los invito a que escuchen mi plática sobre cómo lograr el sí del paciente internacional. A este que es el 6º Congreso de Turismo Médico Puerto Vallarta 2015. Bienvenidos todos. Gracias, seguimos nuestra siguiente conferencia. Es uno de los doctores más destacados de Puerto Vallarta con gran experiencia y lo recibimos con un aplauso el doctor Max Gray. Gracias. Pues ha sido un día muy interesante, con pláticas llenas de información, con recomendaciones que se nos realizan para poder incursionar en este mundo del turismo médico. Es algo que también no es tan fácil como a veces uno piensa y es por ello mi plática va encaminada a cómo lograr el sí del paciente internacional. I give my apologies that I'm giving this talk in Spanish. It's mainly directed to all my colleagues in Mexico and Latin America who are trying to get our Canadians and Americans coming to our countries. Bueno, entonces, para empezar ¿cómo podemos iniciar en este ambiente de turismo médico? No solamente el crear una página web muy costosa o tener una oficina muy bonita y hablar inglés. Existen una serie de situaciones que tenemos que cubrir para garantizar eso que se llama confianza. Muchos de los problemas que tenemos en nuestros países latinoamericanos, y en especial en México, ha sido que no hay confianza para viajar a México, primero como turista, por la mala difusión que ha habido por los medios de difusión, por la prensa, tanto nacional como internacional, de las cosas que han ocurrido en México. Entonces, esa confianza es simplemente de viajar a nuestro país, es una labor que necesitamos realizar de manera conjunta con las entidades federales, estatales y locales, para que se haga una promoción coordinada entre los distintos niveles de gobierno y la iniciativa privada para crear confianza en México. Segundo, el venir a un procedimiento médico también ocasiona un nivel de ansiedad, de estrés, de inclusive rompimiento de algunas relaciones familiares porque la familia en sí cuestiona, si el paciente ya está convencido, la familia le cuestiona que cómo vas a viajar a México, allá solamente andan en burro, usan sombreros grandes, y cómo crees que vas a poder ser atendido con médicos especialistas o hospitales que tengan una calidad que pueda garantizar un éxito en tu procedimiento. Entonces, un mensaje que quiero que quede bien claro. La competencia no es entre nosotros. La competencia es países como Tailandia, como la India, países inclusive en otras esferas, que ya han estado dentro de ese tema del turismo médico por muchos años y que nosotros tenemos pocos años dentro de este ambiente. Y gracias a la promoción que se está haciendo ya a nivel federal a través de algunas organizaciones y también la labor como estos congresos que ha organizado Carlos Arceo en distintos puntos de la República, el tema del turismo médico ya se está tocando. Y esperemos que trabajemos de manera coordinada. Pero la verdad, lo que tenemos que hacer es que los aviones que están volando arriba de nosotros, hacia otros lados, aterricen en México. No importa dónde. Si es en Puerto Vallarta, si es en Los Cabos, si es en Guadalajara, si es en Cancún, si es en la frontera, que lleguen a México. Entonces necesitamos trabajar mucho como sociedad, como somos un país tan grande, tan diverso. A veces no nos conocemos dentro del mismo país, no nos reconocemos. Pensamos que todo lo que es de otro lado es mejor, pero en México tenemos valores muy importantes.
Y yo soy mexicano de nacimiento, mis padres eran extranjeros y vinieron a México por un año sabático. Les encantó tanto estar en México que se quedaron para toda la vida. Y tengo la fortuna de haber sido formado aquí y poder ejercer aquí en este maravilloso país. Vamos a platicar sobre algunas políticas y protocolos para los pacientes extranjeros que deseen ser atendidos en nuestro país. Vamos a implementar las mejores prácticas para poder dar servicios al paciente internacional. Vamos a hablar sobre estrategias para incrementar y retener los flujos de pacientes. También debemos entender la idiosincrasia del paciente extranjero. ¿Qué espera de nosotros? ¿Cómo hacerlos sentir seguros lejos de casa? ¿Y cómo darle confianza al paciente de aceptar los servicios médicos? ¿Cómo inicié? A la siguiente. ¿Cómo iniciamos en la siguiente? Muy bien. ¿Cómo iniciamos? Bueno, en Puerto Vallarta ya por el año 2005 ya estaba yo atendiendo a una serie de pacientes extranjeros que viven aquí gran parte de su tiempo en México, y empecé a platicar con ellos que si ellos estaban satisfechos con los resultados que estábamos dando, que por favor lo platicaran, lo recomendaran con su familia, con sus amigos que nunca habían venido a México, que ellos eran testimonios vivos de cómo les había ido. Y así a mis compañeros, colegas, cirujanos plásticos, bariátricos, dentales, ortopédicos, que son las especialidades que más se manejan, también los cirujanos plásticos, ya los comenté. Son las especialidades que más se dan para turismo médico. También no puedo excluir otras especialidades, Ya estoy viendo también que están entrando urólogos, están entrando gastroenterólogos, pero los pilares fuertes que han estado en esto, primero fueron los dentales, creo que después entró fuerte la cirugía bariátrica, la plástica, la ortopédica, pero hemos escuchado inclusive pacientes que han venido a México para hacerse trasplantes fue Robert Page, fue de riñón o de hígado, ya no me acuerdo, un paciente que trajo Robert Page a un trasplante. Entonces, México tiene mucha calidad, tenemos mucha oferta hospitalaria, pero tenemos un recurso natural. Ya hay gente que vive aquí, extranjera, en comunidades como en Ajijic, San Miguel de Allende, en Rosarito, en Puerto Vallarta. Esa es la comunidad y Los Cabos, los que nos visitan. Son las personas que se convierten en nuestros mejores embajadores. Entonces, a esa gente tenemos que atenderlos bien, que no se sientan robados, timados, engañados durante su estancia con nosotros. Algunos de ellos viven 6 meses del año, durante la temporada de frío. Otros vienen de vacaciones, y como están güeritos y de ojos claros, hay que cobrarles muchísimo. Y los hacemos sentir tan mal, que se van disgustados, enojados con nosotros, pero no nomás con el médico o con el hospital, sino con todo México. Entonces tenemos que cuidar eso. Cuidando eso, nuestra confianza va a incrementarse. Si un paciente viaja 18 horas para ir a la India, sería mucho mejor que viniera a México, que le costaría 3 a 5 horas para transportarse a cualquier punto en México. Pero no lo estamos logrando porque no hemos sabido trabajar como sociedad unida. Nos vemos entre nosotros como competencia, cuando deberíamos de vernos como aliados. Bien, hay que distinguir lo que es la medicina turística del turismo médico. Entendiendo que la medicina turística es cuando alguien va de viaje y sí, su plan no era enfermarse, su plan era viajar y disfrutar de un lugar de playa o de montaña o una ciudad colonial y pasarse unas lindas vacaciones. Pero en ese lugar sufre un percance, una enfermedad, y entonces es atendido por algún servicio hospitalario. Y eso es lo que llamamos medicina turística. En cambio, el turismo médico es toda una serie de acciones previas al viaje del futuro paciente. Cada paciente mío, yo me tardo 3 meses antes trabajándolo, platicando con él, conociéndolo y conociéndome. Y ya después de ser atendido 3 meses después. Entonces cada paciente es un paciente de una inversión de 6 meses y que vienen a un procedimiento ya planeado. Entonces el turismo médico es el conjunto de acciones ya planeadas y de promociones
que permiten atraer pacientes con la intención de proveerles alguna atención médica, quirúrgica o dental fuera de su lugar de origen. Esto también es muy importante. No basta solamente con tener un super hospital, super elegante, en una zona exclusiva, donde nomás existen hoteles, porque el hospital debe estar dentro de una comunidad de atención, de que hubiera una atención integral por todos los aspectos. Y también la imagen que tenemos del médico mexicano. Los estadounidenses, sobre todo, creen que los médicos mexicanos tenemos consultorios como estos, que cosas que sí existen. Cruzas la frontera y a unos pasos de la frontera ves lleno de lugares como esos, y también al interior de la República. Hago mención de la frontera porque es el acceso más sencillo para el turista internacional de llegar a México. Cruzan y ven estas situaciones, y desafortunadamente en nuestro país todavía no podemos regular el ejercicio de la profesión, y existen muchas personas que se dicen que hacen cosas maravillosas, terminan haciendo catástrofes, y eso se difunde de manera viral en los medios sociales y nos perjudica a todos como país. ¿La que sigue? También el hablar inglés únicamente no basta, porque hay que entender la idiosincrasia de la persona. ¿Cómo piensa el americano? ¿En qué contexto piensa? Y para eso tengo una diapositiva, la que sigue, que habla sobre esas... eso también es muy común, que nuestro personal también de atención habla un inglés básico, pero necesitamos como hospitales entrenar a nuestro personal para que tengan un inglés un poco más fluido, para cuando el paciente quiere expresar alguna situación, y sobre todo en la noche, que es lo que más ocurre, que el personal de la noche es la más joven, la que tiene menos experiencia, y es cuando más problemas existen, y ocurren falta de comunicación entre el personal y el paciente. Muchas veces nuestros pacientes quieren saber, bueno, ¿qué me está dando por la vena? ¿Me puede explicar? ¿Qué me está administrando? Dígame qué es. Y eso es importante que se haga énfasis, el médico en sí explicar que durante su estancia hospitalaria el personal de enfermería tiene instrucciones de administrar medicamentos que van a beneficiarle para su recuperación postquirúrgica, y que todo eso viene registrado en el expediente, y que el personal del hospital va a estar previamente identificado con un gafet. Que ¿cómo se sentirían ustedes estar en un país extraño, con gente extraña, y llega un extraño queriendo meter algo por la vena que no se identifica? Entonces hay que ponernos en pies de los pacientes también. Bien, las diferencias que tenemos entre anglos y los latinos. En el contexto de la comunicación, el anglosajón a lo que va es hacer un intercambio de información. Dame información, te doy información, y ahí le paramos, ¿no? Pero en nuestro contexto latino, el hablar con alguien es construir toda una relación como cultura, que va a dar, es nuestra riqueza. Por cierto, es nuestra riqueza. Qué bueno que en cada contacto que tenemos con alguien, estamos construyendo una relación que a lo mejor se da para otras cosas más adelante. Somos un pueblo muy cálido en ese sentido, muy abierto, pero el anglosajón solamente quiere información, y quiere que le demos información bien definida y precisa, y que conteste la pregunta que tiene en la cabeza. La distancia de hablar, el anglosajón está acostumbrado a que guardemos nuestra distancia. Ellos guardan mucho su espacio, y nosotros como latinos estamos siempre muy cercas, y al anglosajón le incomoda que lleguen, welcome to Mexico, y abrazos y besos y apapaches, y se sienten, no es algo que están acostumbrados allá. Inclusive cuando yo voy para allá, voy con la costumbre de aquí, del besito, del abrazo, y me tengo que detener los primeros días que estoy ahí, porque llevo una viada de México de cómo somos como cultura. Entonces, al anglosajón no, él quiere su espacio. Si él te lo permite más adelante, bueno, se le puede llegar a ese momento. Pero no, cuando recién llega a tu consultorio, te levantas, te paras, y bienvenidos, y bueno, se sienten ahí incómodos que no les respetes su espacio.
El tocar no es necesario en el anglosajón, pero en nuestra cultura latina, si no nos tocamos el hombro o algo, sentimos, qué frío, qué sangrón, el médico no es cálido, es un patán, ¿verdad? Pero no, es que debemos entender que son cosas culturales. El contacto visual siempre es un contacto visual de frente, a los ojos. En cambio, en nuestra cultura podemos estar platicando, pero al mismo tiempo nuestra vista no tiene que estar así de frente. Y el significado de la conversación en la cultura anglosajona proviene de lo que tú dices en las palabras. Y en cambio, nuestra cultura es en el contexto en que nos encontremos. Entonces, son las diferencias que debemos de entender. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando la costumbre de las personas de los países vecinos al norte, ellos normalmente acostumbran en cenar como a las 6, 7 de la tarde, su comida fuerte. Y me ha pasado que por falta de entender esa idiosincrasia diferente, el personal en mi hospital no les ha explicado que la comida fuerte es a las 2 de la tarde en México. Que por favor coman esa comida fuerte, porque en la noche no les va a llegar un plato grande. Y muchos de mis pacientes han estado, ven la comida grande y dicen, ¿cómo comen en México? Híjoles, desayuno bien surtido, comida más surtido, ¿cómo vendrá la cena? Mejor no como mucho para esperarme la cena. ¿Y qué pasa? 7 de la noche, y llega nomás un panecito y una gelatina, ¿ya? Entonces, debemos de comunicarnos, entender que tienen otras costumbres. Entonces es importante el entendimiento en inglés, como también el entendimiento que somos culturalmente diferentes. Sí. Bien, las incertidumbres que tiene el paciente. Obviamente, como cualquier ser humano, tenemos temor a la cirugía. Sobre todo la gente que no está en el ambiente médico, hablar de cirugía ya es pánico, y lo vemos con nuestros pacientes nacionales. Entonces tenemos que crear esa confianza de que la cirugía va a traerle un beneficio a su cuerpo a resolver algo que por otra forma no se podría resolver. También tienen la incertidumbre de viajar fuera de su país, de estar lejos de la familia, de los amigos, obviamente de infectarse, de que hubiera complicaciones, de la inseguridad social que ha habido en nuestro país y que se ha hablado tanto en los medios. Pero yo también he estado en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, y veo grandes problemas de balaceras y eso, y yo no lo escucho en la prensa nacional. Pasó en Chicago y punto, y se acabó. Y acá pasa un incidente que sí ha habido muchos incidentes, pero como si se magnifica muchísimo. Y la otra preocupación que tiene el paciente es que no le vayan a dar seguimiento después en su país de origen. Y aquí, como dijo Robert Page, es muy importante la comunicación que tengamos también con los médicos tratantes del paciente en su país de origen. Sobre todo con los médicos generales. Los médicos primarios son más abiertos en compartir experiencias que con el médico probablemente especialista, en que se siente que su ego lo estamos tocando cuando el paciente dice, no me puedo operar contigo, me voy a México porque allá hay otro que puede hacer lo mismo que tú, pero que me cobra menos. Entonces es un poco más problemático hablar con el especialista. Pero con el médico general, ya he tenido muy buena comunicación con la mayoría de ellos. ¿Sí? Bueno, pues esos son los temores que tienen las personas que viajan hasta para acá. ¿Qué hacemos nosotros en México para prevenir infecciones? Les voy a decir algo muy claro. Se nos infecta un paciente en México y que regresa a Estados Unidos o a Canadá y se hace la gran difusión. Ya ve, se fue a México, se infectó, ve lo que les pasó por haber viajado afuera. Y yo les pregunto a la Asociación Americana de Médicos, ¿cuántas infecciones no tienen ustedes en Estados Unidos? ¿Cuántas infecciones en los mejores centros? Porque hay tanto volumen de pacientes que ocasiona errores médicos y errores en infecciones y en complicaciones muy graves. Y también les pregunto a ellos, en México nosotros tenemos una barrera física. Es realmente una pieza de metal o una barrera con rodillos para poder mover el paciente de lo que llamamos aquí la área negra a la área de quirófanos. El paciente no puede simplemente
pasarse la área gris o blanca por sí solo. Lo transferimos en otra camilla, no en la cama que venía del hospital. Yo estuve en hospitales como St. Luke's en Houston, y la cama del hospital lo metieron, lo bajaron y terminó siendo su mesa de quirófanos. Y me estoy fijando si no le limpiaron las rueditas o algo. Bueno, pasó con un tapete que supuestamente debe recoger lo que traían en las rueditas, y que eso iba a ser suficiente para que esa misma cama, bonita, moldeable, de esas caras que tienen todo tipo de adaptaciones, lo pasaron como su mesa de quirófanos. Para mí eso es una fuente de contaminación. La otra fuente de contaminación es, vayan ustedes a cualquier centro hospitalario de Estados Unidos, a donde quieran, y que sobre todo un centro hospitalario que tenga un mall, un shopping center, un centro comercial cerquitas, y vayan a la hora de la comida. ¿Cuánta personal del hospital están a la hora del lunch con sus scrubs, con su ropa de quirófano, su ropa de hospital, en la calle comiéndose su lunch a mediodía? Cantidades. Es para decir, yo trabajo acá en Baylor, ¿no? Véanme, yo como cosas ricas. Es cosa de ego, porque deberían de cambiarse, quitarse su ropa, salir a la calle con su ropa civil, y al regresar, cambiarse nuevamente para entrar otra vez a las áreas que no debe haber tantos problemas de infecciones. Sin embargo, ellos dicen, se justifica, no, es que salimos, vamos a comer, y al regreso nos cambiamos. Mentira. Yo he estado en los vestidores observando qué ocurre. Y como ya vienen atrasados porque se les pasó mucho rato en la cháchara, en la plática, se meten con todos los scrubs que estuvieron en el mall a quirófanos. Digo, ¿qué pasa? Eso no pasa en México. Entonces también nosotros cuidamos mucho y creo que también otros países de Latinoamérica también tienen mucho cuidado de que eso no ocurra. Y en Estados Unidos ocurre. Y también el otro problema. Nosotros tenemos nuestros espacios entre un paciente y otro para poder permitir que los equipos que tenemos se esterilicen adecuadamente a través con todos los estándares que debe de haber una esterilización de equipos. También lo hacen en Estados Unidos, pero cuando son muchos pacientes, a veces esos procesos de esterilización, en vez de seguir todo lo que es lo riguroso en la esterilización, meten lo instrumental en soluciones para desinfectar. El instrumental lo sacan, lo lavan y lo vuelven a meter para el siguiente paciente. Y yo preguntaría, ¿estarían ustedes cómodos que un instrumental que acababa de salir de un paciente, que nomás se remojó un poquito, lo metieron a sus cuerpos? Y lo he visto en los mejores hospitales. Entonces no estamos tan lejos como cultura. Bueno, ya hablamos de estos aspectos. Las barreras físicas. Me tocó estar en un hospital en una cirugía, creo que fue en Los Ángeles, y estábamos en un procedimiento y de repente un fulano se asomó por la ventanilla de la puerta de quirófanos. Y vimos todos, y pues, este amigo, ¿qué está haciendo acá? Lo que pasó es que estaba perdido, porque las barreras físicas allá son una raya roja que pintan, donde dice un letrero, no pasar, es área exclusiva para staff. Y sin embargo, se pasó alguien y llegó hasta la ventanilla de afuera de quirófano. Entonces digo, no estamos tan mal nosotros, ¿verdad? Entonces esos son nuestros valores. Bueno, adelante. ¿Qué hay que hacer? Bueno, sí, lo que hemos dicho, ser honestos, abiertos, ser reales en las expectativas, dar certidumbre en cada momento. Cosas que no podemos hacer. Demostrar obviamente las certificaciones que se tienen, manejar las estadísticas comparativas de inseguridad entre varios países y mantener comunicación, eso es muy importante, antes, durante y después. No ser como ese cirujano que ya más opera y ya se olvida del paciente. La que sigue. Bien, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, claro, se necesita un buen nivel de inglés para que tengamos una comunicación de nosotros con nuestro paciente y también que nuestro staff tenga esas posibilidades de comunicarse adecuadamente. Hay que entender la idiosincrasia del extranjero, como platicamos, asegurar que nuestro personal hable un inglés básico, las instalaciones dignas y limpias,
una página web con toda la información y una página actualizada. ¿Cuántas veces nos han metido ustedes en una página web de algún hospital o así y pues no, la foto del que estaba ahí ya no está y las instalaciones ya son diferentes? Hay que actualizar también sus páginas web. No prometer lo que no se tiene, muy importante, porque a veces queremos curar todo. Y precios justos y competitivos, también muy importante hacer reportes médicos en inglés para que cuando salgan al hospital los médicos de allá de su lugar de origen le den seguimiento al paciente. Y si se pueden ir todavía más allá y aprenderse como el sistema de códigos, el ICD-9s o el ICD-10s, que son un sistema de codificación de procedimientos, que son manuales que ven y ahí se pueden ver. ¿Qué le hice? Pues yo le hice aquí una artroplastia total de cadera, cuál es el código, y se lo pongo en el reporte, para que ellos ya entiendan también a través de los códigos que lo que nosotros le dimos es algo parecido a lo que ellos hicieron allá. ¿Sí? Adelante. ¿Cómo convencer de que somos la mejor opción? Todo el mundo habla, somos la mejor opción. Van allá, hablan con los médicos de la India y dicen, we're very good in India. O van a Tailandia, we're best. Van a México, you're in México. Entonces, todos creemos que somos los mejores, pero tenemos que convencer. Entonces, hay que tener comunicación, hay que dar seguimiento. Nunca hay que forzar una situación. Si yo veo a un paciente que no está muy convencido, le digo, it's your decision, tome una segunda opinión donde guste. Les voy a dar a los teléfonos de algunos de mis pacientes para que ustedes puedan hablar con ellos. Y es la mejor recomendación, la boca en boca, que otro paciente que ya vivió la experiencia de turismo médico platique con ellos. Después de que el paciente ya nos visitó, ya nos conoció, ya lo tratamos, el paciente está convencido de nosotros, yo les pregunto al final, ¿me permite tomarle un video testimonio? Muchos ya acceden que sí, y me permite utilizar su correo o un teléfono para que en caso que hubiera un paciente que tuviera un problema similar, podría hablarle a usted, y me dicen, para mí me dicen que sí. Entonces, el mismo paciente platica su experiencia con otro paciente, y eso ya los convence. Bien, adelante. ¿Cómo atender a un paciente internacional? Obviamente, recibimiento amable, cordial, desde que llegan al aeropuerto, porque llegan al aeropuerto espantados. Entonces, hay que tener ya un personal en el hospital ahí que los reciba, que vea que llegaron bien a su hotel, que también proveer del transporte del hotel a las consultas, del hospital al hotel y del hotel al aeropuerto. Asignar, si vienes solo, pues buscar que alguien de tu staff esté muy al pendiente de ese paciente, que le dé seguimiento, que lo acompañe, que le dé un mapa del lugar, cosas que hacer, porque vienen con familiares. Los familiares pues se aburren, después de la cirugía quieren hacer cosas en su lugar de visita. Pues denle unos catálogos de los que se regalan, pues aquí se puede ir a estos restaurantes, hay estos paseos, esos lugares que ustedes pueden visitar. Y entonces se convierte en una experiencia cultural también para ellos. Y también, muy importante, que después de su salida del hospital, tu personal los visite en el hotel. Yo tengo mi terapista que los visita en el hotel, les da sus terapias en el hotel, mi personal de enfermería que va y los visita, les cambia los apósitos. Finalmente, antes de irse, sí les pido que regresen a mi consultorio para un chequeo final. Pero se sientan acompañados en todo el proceso y eso los hace sentir de maravillas. ¿Y que sigue? Nuestro equipo. ¿Y que sigue? El ingreso al hospital también, eso que te entreguen, a ver, firmen aquí, letra chiquita y en español, ¿verdad? Debe haber consentimientos informados, aparte de los que legalmente nos solicitan las leyes mexicanas, que exista esos mismos documentos traducidos en inglés y que se tome el tiempo el médico de guardia de explicar en qué consiste para que firme su consentimiento en tanto en español como en inglés. Que el personal les dé también una atención amable y eso es muy importante. Wow. ¿Cuántas veces pasa que llega el paciente y te toca a una persona, a una enfermera, con todo respeto a todas las enfermeras, pero que a lo mejor todavía no tiene toda la experiencia del mundo para canalizar una vena y se tarda 4, 5, 6, 7, 8 veces para poner una vena? Entonces el paciente se empieza a angustiar y empieza a pensar, si aquí no pueden canalizarme, ¿qué pasará en quirófanos? ¿Qué va a ocurrir ahí? Entonces se ponen muy nerviosos. Entonces procurar hablar con una enfermera de las que tienen más entrenamiento
para que sea quien les atiende a sus pacientes de turismo internacional. Y yo los que pido que me ayuden siempre son las enfermeras pediátricas, que tienen súper experiencia, que encuentran la vena porque la encuentran. Y si no, encontrar la más experimentada, ¿sí? Eso también de la identificación. Hay mucha gente en el hospital, hay muchas caras, y el paciente dice, pues, ¿quiénes son? Siempre que el personal se identifique, yo soy su enfermera o soy su médico de guardia, y siempre que carguen un gafet, porque hay historias tristes de que hay usurpación de funciones y ha habido problemas en ese sentido. Y el manejo del dolor, no ignorar el dolor. Si duele, hay que hacerles caso, hay que hablarle al anestesiólogo, hacer equipo con el anestesiólogo para que maneje también, no nomás la anestesia, sino el manejo postquirúrgico del dolor. Y si no, encontrar las fórmulas necesarias para que el paciente tenga una experiencia agradable. Sí. Durante su estancia en su hospital, la identificación personal es muy importante. Explicaciones claras de lo que se le va a hacer. Las batas, la ropa limpia. Si sale de quirófano, si sale la bata manchada, cambiar esa bata, para que no salgan pensando que fue una cirugía muy sanguinaria. Todas las cirugías sangran, pero al paciente hay que no darle toda esa drama de la cirugía y ayudarle a que sus sábanas, sus batas, sus apósitos estén limpios siempre. Y acercar, esa es otra cosa que también peleo todos los días. ¿Cuántas veces no han estado ustedes con un paciente en el hospital, ya está en su cama, pero la mesa de noche y la mesa donde está el teléfono está en aquel rincón y otra mesa está en el otro rincón? Y el cable para poder hablar a las enfermeras no lo han colocado junto a la cama y está colgado por allá. Entonces el paciente está sin posibilidades de moverse y está encamado. Y entonces si alguien le quiere hacer una llamada o quiere llevar a una enfermera, tiene que tener todo eso a la mano. En mi entrenamiento en Alemania, lo primero que hicieron los alemanes conmigo, y los odiaba por eso, es que a los residentes de Fellows que hicimos allá, nos encamaron 2 días y nos metieron todos los tubos habidos y por haber. Y nos hicieron sentir lo que sienten ser pacientes. Y ya después entendimos que hay que ponernos en los pies de los pacientes, porque es terrible no poder comunicarte, moverte, que te expliquen las cosas. Bien, muy conveniente tener un pequeño carrito con revistas, libros en inglés, juegos para que se puedan entretener. Y algunos inclusive son personas religiosas que ocupan el apoyo de algún pastor, sacerdote, que el hospital ofrezca ese servicio. Y entonces el paciente se siente muy en casa. Adelante. Deben estar bien atendidos. Bien, adelante. La salida del hospital. Debe salir con una receta, con los medicamentos necesarios, con explicaciones tanto en español como en inglés. Aclarar todas las dudas. Tómense su tiempo para aclarar dudas. Y si pueden, acompañen al paciente con algún material didáctico que ustedes puedan imprimir para que ellos puedan seguir instrucciones después. No solamente den instrucciones verbales. El anglosajón le gusta ver cosas escritas, más que nuestra cultura. En nuestra cultura, con lo verbal es suficiente. En la cultura anglosajona necesitan ver algo escrito. Y ya dar una cita en el consultorio antes de que parta de nuevo. Tips importantes. Lo más importante, ¿cómo asegurar que regresen? Bueno, es hacer un excelente trabajo para crear confianza, certidumbre, buenos resultados, obtener testimoniales videograbados, hacer una mercadotecnia. Ahora en medios sociales no está mal que se haga eso. Trabajar con buenos facilitadores del paciente, cobrar lo justo, procedimientos correctos y dar lo mejor de sí con el corazón en la mano, como si cada paciente fuera un familiar. Una cuestión sobre los facilitadores. Hay excelentes facilitadores, personas muy profesionales, pero también hay algunos tipos que nomás crean una página web, buscan un nombre muy elegante y te venden supuestamente contactos con pacientes que necesitan cirugía. Y ellos se quieren convertir en facilitadores solamente porque conocen bien la internet y conocen bien cómo trabajar Twitter y Facebook y eso. Tengan cuidado también en qué facilitadores cojan, porque los pueden meter en problemas. Tienen que tener facilitadores que conocen el ambiente médico, que te hayan visitado personalmente, que conozcan tus instalaciones, tu staff, que tengas más que una comunicación únicamente por computadora o por teléfono.
que yo pido a todos los facilitadores que vengan y me visiten. Quiero conocerlos, quiero ver qué tipo de personas son. Y si algo tengo duda de su ética, mejor no trabajo con ellos. Porque la verdad, el prestigio, el nombre de uno, nos ha costado muchos años de estudio y de preparación, y para posicionarse en la sociedad te cuesta mucho. Y un mal facilitador te puede echar a perder todo el trabajo por hacer un mal trabajo de enlace, decirte que es un paciente no complicado, y cuando te llega al aeropuerto te das cuenta que es un paciente que el facilitador no ayudó a, no nomás es el enlace con el paciente, el facilitador debe mandarte lo que pueda de imágenes, reportes médicos del paciente, tener todo un historial completo antes de que llegue al aeropuerto el paciente, entender que tienes un paciente que viene con a lo mejor ciertos problemas adicionales, y que tú ya tienes un plan de cómo vas a manejar ese paciente, y también te vas a interconsultar y apoyar con otros. Una vez me llegó una paciente enviada por un facilitador, y son historias que pasan. Cuando yo estaba empezando esto, allá por el 2005, todavía no conocía mucho de mi ambiente, y llegó un paciente que decía que tenía un tumor en una costilla, y yo estaba pide las imágenes, y dije, pues tengo que ver las imágenes, ¿de qué se trata? El facilitador X, que ya no trabajó con él, le dijo, luego se los mando, y en ese luego se los mando el paciente ya llegó, y ya había llegado al aeropuerto, lo recibimos, lo vi en mi primera consulta, después de su llegada, que trato que sea ya sea el mismo día, al día siguiente, y lo que quería esta señorita es que yo le removiera las dos costillas más inferiores para tener una cintura en reloj de arena. No, yo no voy a operar eso. Primero, necesitamos costillas ahí por una función de protección a la caja torácica, y segundo, pues yo no voy a estar haciendo cosas que vayan en contra. Entonces ese fue un caso, por haber trabajado con un mal facilitador. Y el otro caso que me llegó es una paciente que odiaba su pie, ya no quería tener su pie. Y dice, bueno, ¿por qué no quieres tener un pie? Yo, ya no me gusta, quiero que me lo ampute. Afortunadamente pude detener ese caso a tiempo, y decirles, no, mejor no vengan. Y inclusive busqué, doy clases en la universidad aquí en Puerto Vallarta, y somos fundadores de la carrera de medicina y enfermería, y hablé con mis colegas psicólogos. Oye, ¿existe una entidad psicológica donde tú realmente aborreces una parte de tu cuerpo? Y me dijeron, sí existe ese problema psicológico. No, pues este paciente mejor que lo habían mandado con un psiquiatra, no con un ortopedista, ¿verdad? Adelante. Bien, entonces la próxima vez que interactúes con alguien de otra cultura, reconoce las diferencias y actúa en consecuencia para un mejor entendimiento. El saber diferenciar te da poder, al menos poder para tener una relación más enriquecedora. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a preguntas. Si pueden levantar la mano si alguien tiene pregunta. Si levanta la mano, por favor, para traer el micrófono. Acá hay el señor que quiere el micrófono. Y la señorita atrás. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tuvieran? Con gusto. Siempre estoy disponible para ayudarlos en algo. Sí, allá enfrente, por favor. Adelante, doctor. Perdón, Greg, gracias por la excelente presentación. Me ha tocado a mí operar pacientes de África y pacientes culturales, y esta cuestión de la cultura es tan importante que remarcarla en todos sentidos, en todas sus extensiones, es básico. En la paciente africana yo le extendí mi mano y no se les formó la mano. Entonces tuve que mantener una relación muy profesional y definitivamente muy conservadora con ella, incluso al descubrirla. Y vaya, esa es una característica del paciente que no tiene nuestra cultura mexicana, que al médico mexicano es importantísimo. Entonces lo felicito por su presentación. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Está subiendo el micrófono hasta llegar? Por aquí.
Gracias, doctor Max. Soy el doctor Armando Torres, cirujano maxilofacial de México. Una pregunta que nos concierne a todos. En la cuestión económica, en muchos somos la primera vez que estamos por aquí, ¿cómo se maneja con los facilitadores? ¿Cómo se les paga? ¿Cobran un porcentaje? ¿Cómo es esto? Qué buena pregunta. Y también me faltó comentar algo de nuestros precios. El hecho de que nosotros en México podemos ofrecer un precio más económico que Estados Unidos no quiere decir que estamos haciendo una medicina de tercera calidad. Lo que ocurre es lo siguiente, por ejemplo, en el caso de la ortopedia, que yo hago mucho reemplazo articular de rodilla y cadera, las prótesis me son enviadas directamente de la fábrica donde están producidas estas prótesis directamente a nuestro distribuidor mexicano y el distribuidor directamente con nosotros. Entonces lo que llaman el markup en Estados Unidos, y ahorita voy a contestar tu pregunta, pero me hizo reflexionar algo más. En Estados Unidos es de costumbre que cuando sale la prótesis de la fábrica pasa por muchas manos, por el distribuidor nacional, por el regional, por el local, por el hospital, por el administrador, por el subadministrador y finalmente, por decirlo así, al paciente. Entonces todo el mundo tuvieron un markup, subieron el precio de la prótesis. Entonces la misma prótesis que pongo en México, allá cuesta 2 o 3 veces más. Tuve yo esa duda, entonces fui a visitar las plantas en Estados Unidos. Fui a Warsaw, Indiana, donde están las grandes plantas manufactureras de implantes ortopédicos. Y a propósito pedí, después del tour, que me ira al centro de distribución donde envían los implantes. Quería yo seguir al carrito que va surtiendo los implantes para saber si cuando llegaba a una solicitud de México, o de Costa Rica, o de Colombia, si iban a otros stands, a otra área que tuvieran ahí prótesis guardadas, prótesis de segunda. No, del mismo estante. Venía una orden de Florida, de aquí, una orden de California aquí, la orden de México en el mismo lugar. Entonces, las grandes empresas que producen implantes no les conviene desprestigiarse vendiendo prótesis de mala calidad, inclusive las que salen defectuosas las eliminan por completo. Segundo, entonces el precio, les podemos dar a los pacientes un precio más competitivo porque el implante nos llega casi directo a nosotros. Segundo, el costo de nuestro malpractice insurance, la práctica de riesgos, mala práctica médica. El costo de nuestro seguro anual yo pago como $6,000, ahora al año. Cuando mis colegas allá cobran tienen que pagar $60,000 o más para comprarse su seguro. Entonces, al final del tiempo, ¿quién paga eso? El consumer, el paciente. Y tercero también, lo que llamamos el overhead cost, el costo operativo del hospital, de enfermeras, pues no es lo mismo que lo que cuesta ya una enfermera gana ya de $25 para arriba a la hora. En cambio aquí en nuestros pobres enfermeras apenas se ganan eso en todo el día. Entonces todos esos precios les podemos dar a los pacientes paquetes más competitivos, hacer el mismo procedimiento que sería en Houston o en Frankfurt, Alemania, pero a un costo mucho más barato. En cuanto al facilitador en sí, yo los considero los facilitadores que ya escogí y con quienes me siento cómodo como una extensión de mi oficina, como si fueran parte de mi equipo. Y calculo dentro de mi paquete el costo que sería tener yo a una secretaria o un representante mío viviendo en Estados Unidos. Entonces, calculo ese porcentaje y es para mí un costo administrativo. Y dentro de ese costo administrativo es variable. La mayoría de los facilitadores te piden entre 10 a 15%. Pero para mí un facilitador es alguien que te va a hacer toda una chamba previa para apoyar tu práctica y una chamba después. Si es nomás alguien que, tengo un contacto, doctor, ¿me interesa? Y es alguien de internet, no me interesa. Y ni le voy a pagar nada. Entonces más o menos, ojalá que haya contestado tu pregunta con eso. ¿Alguien más? Bueno, pues en primer lugar, Rogelio Pérez de Mérida, de la tienda Nocac. Básicamente, felicidades, muy sintética, que es lo que se necesita para estos casos, muy puntual. Y la otra, lo del aspecto cultural, es súper importante. A mí me tocó irme a hacer negocios de otro tipo al Medio Oriente. Entonces ahí hay cosas interesantísimas, por ejemplo la comida.
Decía el otro doctor de dar la mano, ¿verdad? No se puede dar la mano izquierda, no se puede tocar con la mano izquierda. Y me acuerdo que una vez estábamos en el aeropuerto de Jordania y un compañero nuestro, un empresario médico precisamente, de medicinas, venía una señora con su bebé, de las que están tapadas, ¿verdad? Y se le cayó el biberón del bebé. Y él se acercó, recogió el biberón y se lo dio, y le dijeron: cuidado, no vuelvas a hacer esto. Esto te puede costar la vida a ti y a ella. Porque para ellos significa que estás enamorando a la señora. Y cosas por el estilo. Y eso de que se venden las señoras, en el malecón del Cairo me tocó que me estaban comprando a mi acompañante, que era la representante de la Cámara México-Americana de Arabia. Una me la estaban comprando en 2 camellos, otra en 50 camellos. Cosas reales, ¿verdad?, que nosotros no entendemos. No me ofrecieron más si no lo hubiera vendido, pero la verdad es que sí, el aspecto cultural es súper importante. Lo de la cena, nosotros tenemos un hotel, la gente americana, la comida fuerte es la cena, no es el almuerzo. El almuerzo es parte de algo muy rápido. Entonces eso es importante considerar. Gracias. Gracias por su participación. Una última pregunta ya para cerrar. Allá atrás. Gracias por su paciencia también. Sí, buenos días. Mi nombre es Yanko Castro Bóveda, cirujano plástico, vengo de Monterrey. Bueno, pues en primer lugar, me parece que su plática ha sido bastante amena. Ha hecho un recuento pasado, presente y quizás algo del futuro. Y la pregunta expresa es la siguiente: así como nosotros tenemos que investigar a los facilitadores para saber que justamente sea esa su área de oportunidad, ¿existe algún mecanismo para a través del mismo congreso, de una institución o algo que valide también al que quiere ofrecer un servicio? Afortunadamente ahora contamos con internet y puedes hacer una investigación de los facilitadores y escuchar. La gente cuando está enojada te escribe y te deja cosas asentadas en internet que se quedan para mucho tiempo. Y entonces cuando un facilitador nuevo se acerca conmigo, yo lo mando a investigar por completo. Veo qué se habla de ese facilitador, qué aspectos que se comentan sobre él o ella. Y con el tiempo probamos con algunos casos y con el primer caso que me mandan me doy cuenta qué tipo de facilitador es. Y entonces ahí es cuando determino porque te quieren mandar un contrato que firmes y eso, y yo no firmo nada hasta conocerlos bien. Entonces, ¿dónde encontrarlos? Es muy difícil. Hay cientos de facilitadores, cientos. Entonces, creo que parte de las pláticas de aquí del Congreso es cómo escoger un buen facilitador. No es mi tema, pero sí es una preocupación, doctor, porque va por medio de tu prestigio. ¿No? Gracias. Pues aquí creo que lo dejamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le damos el aplauso a Max Gray, el doctor Max Gray.